Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 8. Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 8. Vamos a leerlo de una forma alternada. Yo empiezo y al final terminamos juntos. Dice la palabra del Señor: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como en un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Abrió, pues, Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sebataí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anam y Pelaí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Palabra del Señor. Vamos a continuar con la exposición de la palabra a cargo de nuestro anciano de iglesia, el hermano Marco Pérez Valverde. Muy buenos días, tengan todos ustedes aquí y a quienes nos acompañan en la transmisión y se están conectando. Sean también bienvenidos. Quiero pedirles un enorme favor. Tuvimos un programa un poco largo, pero es importante que meditemos en la palabra. Que pongamos atención, procuraré reducir un poco más el tiempo, pero que la idea quede clara, que es lo importante. Antes que nada, vamos a orar. Este libro por sí mismo son letras, pero si el Espíritu Santo no abre nuestro entendimiento para comprender su palabra, es muy difícil que tenga el propósito por el cual fue escrito, transformar nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te rogamos, Señor, que seas tú el único que hable a nuestros corazones. Señor, hay mucho que corregir, hay mucho que hacer todavía. Padre, solamente lo haremos cuando conozcamos verdaderamente cuál es el origen de las cosas. Señor, llévanos al conocimiento tuyo, al conocimiento de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Les voy a pedir, son pocos textos bíblicos, que tenga abierta su palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Trae como título, si usted puede ver, Esdras lee la ley al pueblo.
Para comprender un poco esto, voy a llevarlos al contexto histórico. Una de las cosas que me fascina de la escritura y el estudio es poder estudiar el contexto histórico, porque el contexto histórico nos lleva a adentrarnos en la política, la economía, la sociedad, para poder entender. Recordemos que la escritura fue escrita para un pueblo específico, el pueblo judío, del cual usted y yo ya hemos dicho en alguna ocasión no formamos parte. Hablan de costumbres judías que tampoco nosotros estamos obligados a llevar a cabo. Y también un idioma, un léxico diferente al nuestro. ¿Me explico? Entonces, todos estos elementos tenemos que entenderlos para poderlos traer al presente y poder entonces comprender qué es lo que Dios está queriendo comunicarnos para nosotros, porque hay algo que quiere decirnos. Dentro de la Escritura tenemos que escarbar, tenemos que profundizar y adentrarnos para poder entender por qué el de las cosas en su momento. A veces la cultura es diferente a la nuestra y cuando leemos, por ejemplo, algo decimos, eso ya no aplica, es cierto, pero en esencia hay un mensaje ahí escrito. Recordemos que el libro de Nehemías es un libro histórico del Antiguo Testamento. Si usted lee por completo este libro de 13 capítulos, va a darse cuenta que viene siendo escrito como en un sentido de un diario de una persona. Nehemías escribe, y fui, y dije, y me dirigí a Dios, como si él estuviera escribiendo el libro personalmente de las anécdotas que él vivió para poder llevar a cabo la misión que Dios puso en su corazón. El autor es obvio, es Nehemías, aunque algunos se dividen en esto y dicen que fue Esdras. De hecho, el libro de Esdras y Nehemías en el canon hebreo, o sea, la Biblia hebrea, está en un solo libro. Ahora nosotros la tenemos dividida en dos libros, Esdras y Nehemías. Esdras era un sacerdote, un escriba hebreo, una persona dedicada y consagrada para la ley. Nehemías era un funcionario político, pertenecía a la corte del rey y era un hombre de suma confianza para el rey. En aquellos entonces había las conspiraciones de los familiares cercanos al rey con la finalidad de que si el rey moría, subía al trono la persona que seguía en línea directa, sanguínea. Entonces era muy de costumbre que los reyes los asesinaban, los familiares, los hermanos, para poder subir al trono. Ese es el contexto donde Nehemías estaba trabajando. Nehemías, hermanos, era un hebreo. El pueblo de Israel, si nos vamos más atrás de los libros, el pueblo de Israel fue llevado cautivo por el imperio persa. ¿Por qué los llevaron cautivos? También hay una razón por qué fueron esclavizados. El libro de Nehemías nos habla sobre la restauración de un pacto. ¿Ha escuchado usted alguna vez la palabra pacto dentro de la Escritura? Se repite muchísimo. De hecho, nosotros somos también herederos de un pacto de parte de Dios. La primera promesa que Dios le entrega a un ser humano se encuentra en Génesis 12:3. Es el patriarca Abraham. ¿Recuerdan los que han estudiado cuando Dios le dice a Abraham, deja tu parentela, deja la tierra, ve a una tierra en la cual yo te mostraré? Esa es la primera ocasión después de la caída del ser humano, cuando Dios se dirige a la humanidad para querer restablecer la comunión con la humanidad. Para esto, Él desea hacerse de un pueblo específico y único. Su principal tesoro lo describe en la Biblia. Ahí comienza la historia que nosotros podemos entender y que termina en la persona de Jesucristo. Le hace una promesa y le dice, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué le dice eso? Porque a través de la familia, de la línea genealógica, sanguínea, del ADN de Abraham, vendría nuestro Salvador. La profecía de que a través de su descendencia de Abraham seríamos benditas todas las naciones, aun las que no son judías, ahí se encuentra ese pacto. Posteriormente, Abraham viene Jacob y en Génesis 26:3
confirma Dios el pacto con Isaac y le vuelve a decir lo mismo y utiliza un elemento de la creación y le dice: mira, alcanzas a contar las estrellas, así será tu descendencia y también serán benditas en ti las naciones. No solo en Abraham, sino también en su hijo, Dios confirma este pacto. Escuche, este pacto de bendecirlo a él y su descendencia, pero no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Después, con Jacob, el hijo de Isaac, en Génesis 28, 13 y 15, también vuelve Dios a tomar la iniciativa y presentársele a Jacob. ¿Recuerdan aquella visión que tuvo donde había una escalera, bajaban y subían ángeles? Y le dice lo mismo: tu descendencia será, ahora ves el polvo, puedes contar, me imagino, los granitos, así será tu descendencia. Utiliza otro elemento de la creación para ilustrarle de qué tamaño sería el pueblo de Israel. Y vuelve a confirmarle ahí que a través de su descendencia serían benditas todas las naciones, por una sencilla razón, y soy reiterativo, porque a través de esa promesa y ese pacto vendría nuestro Salvador, Jesucristo, y somos bendecidos aún no siendo judíos. Por eso la importancia de este pacto. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué este pueblo que Dios amaba, que Dios consideraba como un tesoro, cuando hicieron este pacto, cuando les llama en el monte Sinaí y les dicen: si ustedes me consideran su único Dios, yo seré su Dios y serán mi tesoro? Regresa Moisés, quienes han estudiado, porque el pueblo de Israel tenía mucho miedo al escuchar la voz de Dios, y lleva la respuesta y dice: el pueblo de Israel dice amén, que se cumpla. Y baja con la respuesta Moisés, y ahí inició el pacto en el monte Sinaí también. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? Resulta, quienes tengan Biblia, vámonos a Éxodo 19, 4 y 5. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Israel sería su tesoro en este pacto sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 26, ahí mismo, en Éxodo 19, 8. Todo el pueblo respondió aún y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. El pueblo confirma este pacto que ha hecho Dios. Aquí está el pacto. Vámonos a Levítico 26, 14. Pero si no me oyereis, el pero es muy importante aquí, ni hicieres todos mis mandamientos. Versículo 15 de Levítico 26. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciares mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Viene una sentencia que es para todos nosotros, no solamente para el pueblo de Israel. Si usted y yo estamos en este pacto, porque a través de Jesucristo es que incluimos nosotros como herederos de esta promesa. Si nosotros no cumplimos esto que nos dice el Señor en toda su palabra, viene una consecuencia para usted y para mí. Génesis 15, 13. Aquí el Señor, años hacia atrás, les dice: su descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí 400 años, refiriéndose a Egipto, donde el pueblo de Israel estuvo siendo esclavo durante muchos años. Aún el mismo Dios les dice lo que habría de pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, conoce tu futuro, conoce mi futuro, conoce cuándo se va a acabar esta pandemia. Por eso no debemos de tener miedo. En el mismo libro de Génesis les está diciendo: ustedes van a ser esclavos 400 años, pero también hay una promesa de que si se arrepintieran de sus malos caminos, Él volvería a tener misericordia de este pueblo.
Por eso es que Nehemías estamos hablando de un pueblo que estaba cautivo a través del imperio persa, porque se desviaron, hermanos. Isaías dice, se fueron apartándose del camino. Usted logra recordar toda la historia en el desierto, qué es lo que hacía el pueblo de Israel. Se iba Moisés un rato y levantaban una imagen de oro de un becerro y se inclinaban y se postraban ante ella. Se quejaban de que cómo es posible de que Dios los había sacado. Estaban extrañando la esclavitud. Y Dios los sostiene durante todo el camino del desierto, alimentándoles, poniéndoles una columna una nube de sombrilla, y en la noche una columna de fuego para darles calor y ahuyentar a los animales. Este es el pacto que el pueblo de Israel, esto lo que presenciaron, es lo que vemos en Nehemías. Inclusive las festividades que vienen del tabernáculo tienen que ver con esto. Estamos en un contexto donde el pueblo estaba sufriendo, porque cuando una cultura va y toma presa en la antigüedad a otra cultura, la destruye. Destruyeron sus puertas, derribaron sus muros de Jerusalén. Estaban en vergüenza por una sencilla razón, porque Dios le dio el poder a lo largo del camino a la tierra prometida para derrotar a sus enemigos. Y no lo digo yo, está escrito alrededor de la Escritura. ¿Recuerdan cómo los iban derribando uno tras otro, porque la mano de Jehová estaba con ellos? Y resulta que ahora son esclavos. ¿En qué momento cambió el sentido de la historia para el pueblo de Israel? En que se apartaron de sus estatutos, en que adoraron otros ídolos, en que era muy específico Dios cuando les dijo: no des a tu hija a los forasteros, no des a tu hijo también en matrimonio a otros. Por una sencilla razón, hermanos, tenemos que entender que no es que Dios no quiera tu felicidad hoy en día, es que no había comunión. Estas culturas eran idólatras, y lo más probable que cuando los israelitas fueran a casarse con esas culturas, terminarían ¿qué? Postrándose a esas imágenes que Dios aborrecía. Por eso era la prohibición. Logramos entender, no era un Dios encaprichado en que nadie se case con las forasteras, porque tenía sentido, porque todos hemos vivido hoy en día cuando en algún momento vemos un matrimonio de una hija de Dios con una persona incircuncisa, como lo describe la Biblia, o no creyente, como lo decimos ahora, o al revés. Los perdemos. Dejan de alabar el domingo al Dios que les dio la vida eterna, y viene una calamidad. Todos hemos pasado, y algunos hablamos en experiencia propia, porque Dios tiene razón, Él no se equivoca, Él no miente, Él no es ser humano para mentir. Esa era el oprobio que habla Nehemías en esta escritura. Nehemías no solamente tuvo la misión de reconstruir las murallas y las puertas. ¿Me pueden ayudar con las imágenes? Este es el contexto histórico del por qué el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, por qué se le permitió regresar. Hubo un acto milagroso. Si usted leyó los primeros capítulos de Nehemías, vamos a estudiar el 8, pero si usted lee del 1 al 8, se va a dar cuenta que Nehemías era un hombre muy afortunado. No cualquiera se sentaba junto al rey a comer. Estas eran las puertas que Nehemías restauró. Ese es Jerusalén, ahí está el templo, ahí está la puerta de Efraín, la puerta de las aguas, no la pierda de vista, aquí abajito, puerta de la fuente, y arriba está puerta de las aguas. Ahí es donde Esdras se paró en un púlpito en una comunidad aproximadamente de más de 42,000 personas atentos a escuchar la palabra de Dios. Ese era el propósito por el cual Dios permitió todo esto.
Es que es maravilloso. Si usted cree que Dios nos quiere mostrar lo que Él puede hacer con los edificios, estamos equivocados, porque lo importante del libro de Nehemías es la restauración y la reconsagración del pueblo de Israel, porque ahí volvieron a hacer lo que hicieron en Sinaí. Amén, amén, que así sea. Fue un pretexto las murallas. No quiero decir que no sea la voluntad de Dios, claro que sí, porque vemos en la construcción de las murallas la mano de Dios. Recuerda, toda la escritura nos lo dice cuando Nehemías hace referencia a que la mano de Dios está sobre él. Por eso el rey halló gracia y le dio los materiales, halló gracia y le dio una escolta militar para que cualquiera que preguntara a dónde iba no lo detuviera. ¿Y sabe por qué Nehemías, cuando hace referencia y dice, tuve gran temor en el capítulo número 2, porque el rey Artajerjes había detenido la construcción del templo en el libro de Esdras? Les explico. El templo había sido destruido por la cultura persa. Dios pone en el corazón de Esdras restaurar ese templo. Y como siempre, los conspiradores, la gente chismosa, comenzó a inventar de que el pueblo judío quería rebelarse al gobierno persa. Entonces el rey Artajerjes dijo, si este pueblo que hemos escuchado derriba naciones, derriba murallas, quita gobiernos, van a hacer lo mismo contra mí. Y usted puede leer Esdras 4, 17, 24, hizo una carta al rey y le dijo a Esdras, detengan la construcción. Cuando Nehemías se acerca en el capítulo 2 para decirle al rey que si lo podía ayudar, dijo, y temí en gran manera. ¿Y sabe por qué? Porque contradecir el edicto de un rey era muy delicado, que inclusive la muerte podía haberle ocasionado a Nehemías. Por eso cuando usted lee esa parte y dice, me presenté delante del rey, me preguntó qué demandas, y dije, tuve miedo, porque le iba a pedir precisamente lo contrario a lo que él hizo cuando Esdras estaba reconstruyendo el templo. Sin embargo, Nehemías no iba buscando la gracia delante del rey, él buscaba hallar gracia delante de Dios para que le diera gracia delante del rey. Esa es la mecánica de las cosas para los hijos de Dios. Usted no vaya a buscar gracia frente a su jefe, usted halle gracia frente a Dios para que Él le dé gracia frente a los hombres. Eso hizo Nehemías. Por eso la oración del primer capítulo, donde él se postra, pide perdón inclusive por los pecados de Israel, halló gracia frente a Dios, que le permitió hallar gracia frente al rey, y no solo eso, le proporcionó todo lo que necesitaba para poder reconstruir las murallas y cada una de las puertas. Siguiente mapa, ¿me ayudas? Por favor. Este mapa que les voy a presentar, usted en casa, si usted desea el mapa, puede pedírselo a David Romero, él ya lo tiene. ¿Puedes maximizarlo? Si usted lee el capítulo de la reconstrucción de los muros, usted puede ir siguiendo cómo fue el proceso. Ese es el mapa de Jerusalén en los tiempos de Esdras y Nehemías. Recuerda cuando dice, y tales familias avanzaron un tramo hasta llegar a la torre tal, ahí está. Y ahí van avanzando en la reconstrucción de las 10 puertas que menciona los primeros capítulos de Esdras. Déjeme decirle que es historia, porque fue real. ¿Usted cree que este libro es la fantasía de algún ser humano? No. El libro de Nehemías es un libro histórico donde inclusive si usted va a los museos más prestigiados, más antiguos de lo largo del mundo, usted va a encontrar información del rey Artajerjes, de la cultura persa, porque estas cosas sucedieron, fueron verídicas. La mano de Dios verdaderamente estuvo sobre Nehemías, que en 52 semanas logró la reedificación de una muralla con las siguientes medidas: 418 metros de circunferencia, una altura de 12 metros y un espesor de 2.5. ¿Me ayudas con la imagen? Esas eran las murallas.
la otra. Una tarea colosal podría hacerse únicamente si Dios estaba con él. Pero ese no era el propósito final de Dios. Ahí Dios estaba comenzando a darle señales al pueblo de Israel. Estoy volviendo a estar con ustedes. ¿Se acuerdan que los abandoné, que permití que los llevaran cautivos por haber roto el pacto que hice con ustedes? Ahora mi mano está comenzando a estar con ustedes, porque lo que los demás se mofaban y decían que una zorra podía subirse y caerse el muro, burlándose de que no son constructores. De hecho, Nehemías no era un constructor. Ahí está la mano de Dios. 52 semanas, 418 metros fueron levantados, con una altura de 12 metros y un espesor de 2.5 metros más las puertas. Ahí el pueblo de Dios comenzaba a sentirse amado nuevamente, porque comenzó a recordar las historias pasadas, cuando Dios les daba poder y peleaban, porque recordaron la historia de David también, que derribó a un gigante, porque Dios estaba con David. Ahí comienza la reforma que viene, porque esa no era en sí el propósito de Dios, que fue algo maravilloso. Capítulo 8. ¿Cuál es en sí entonces lo que Dios quería hacer en el libro de Nehemías? Traerlos al origen de todas las cosas que se han creado, que se han levantado. Este es el origen, su palabra. Los cielos pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y tal ha permanecido que desde las eras pasadas continúa vigente. Tal vez en otro idioma fue escrito, en otro lenguaje, en otra cultura, en otro contexto, pero nos aplica para usted y para mí, porque Dios no cambia. Si usted desea tener un avivamiento en su vida, necesita regresar al origen, hermano y hermana. Porque en estos primeros versículos que vemos del capítulo 8 podemos darnos cuenta de varias cosas importantes que quiero recalcar. Si trae pluma puede anotar, o yo le puedo pasar también las anotaciones. De vuelta al origen, siempre, hermanos, el punto de partida para lograr cualquier transformación como la de Nehemías siempre tiene que comenzar por la palabra. Ahí nos va a llevar siempre Dios. Todos los movimientos grandes de los cuales Dios ha levantado se han originado por su palabra, porque Él no rompe los pactos. Aún Israel, siendo como fue adúltero, adorando otras imágenes y a otros dioses y sirviéndolos, Dios no borró su pacto. Todavía. Gracias. Todo avivamiento viene también por la oración. Usted puede acompañarme a Nehemías capítulo 8. Vamos a ser más breves, pero escuche, ponga atención por favor. Dice el primer capítulo: venido el mes séptimo. Para la cultura judía el mes séptimo eran 3 festividades: la festividad de la trompeta, de la expiación y de los tabernáculos. En Levítico usted puede encontrar estas festividades que Dios le marcó al pueblo judío. Venía este mes, capítulo 1, y se juntó todo el cuerpo como un solo hombre, unidad, para que un avivamiento venga, para que un despertar al corazón de una adoración genuina venga. Tenemos que tener unidad, todos, aquí, todos. Hoy domingo no venimos para vernos, que sí lo hacemos. Hoy domingo no venimos porque en la casa es aburrido y no pasa nada en la televisión en la mañana. Hoy domingo no venimos porque no teníamos otra cosa que hacer. Hoy domingo no venimos porque no nos invitaron y nos cancelaron los familiares, la playa, la carne asada o el paseo.
toda esta gente, en el capítulo 7, versículo 66, 42,300 personas que salieron y regresaron al lugar de origen, se sentaron para escuchar la palabra de Dios. Nadie les obligó, nadie los citó, nadie les pidió. Querían escuchar la palabra de ese Dios que olvidaron a lo largo de 400 años. Todos eran como una sola persona. Usted y yo, nuestro sentir debe ser ese cuando venimos a este lugar a tener un encuentro con Dios a través de su palabra. El pueblo de Israel describe en esta historia Nehemías: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese. Escuche, no fue Esdras, no fue Nehemías el que trajo el libro, fue el pueblo que pidió que se trajera el libro. Tenían hambre, tenían ansias de escuchar lo que Dios había dicho en tiempo antiguo. Muchos de ellos inclusive ni siquiera conocieron, porque eran nuevas generaciones. Y no se refería al libro como lo tenemos hoy escrito, los libros de la Biblia. Se refiere a los libros de Moisés, el Pentateuco, los 5 libros en pergamino. El sacerdote Esdras se para y abre este pergamino, y lo más probable es que hicieron una lectura comunal, porque no existían copias como hoy las tenemos, ni en los celulares, y la mayoría de ellos ni en casa tenían para poder leer. Era tal el hambre y era tal la necesidad de escuchar la palabra de Dios que 42,300 personas, en el versículo 66 del capítulo 7, no les importó estar desde la mañana hasta la tarde. Es que imaginemos lo que estas personas debieron de haber vivido en la esclavitud. Ser obligados a vestir lo que sus dueños querían, obligados a comer lo que ellos querían. No sabemos cuántas cosas más les hicieron hacer. Es el pueblo el que pide la palabra. No es Esdras, no es Nehemías el que viene y lo sienta, es el pueblo. La unanimidad de todo el pueblo de Dios traerá un avivamiento si lo queremos. Este es el encuentro. La pregunta es: ¿cuántos venimos en ese mismo sentir, esperando que el libro se abra y escuchar lo que Dios quiere que nos diga? ¿Cuántos? Y el sacerdote, versículo 2, Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Segundo aspecto importante para este avivamiento hacia el origen: no se trata solo de leer por leer, hay que entender. Dice la Escritura, no había micrófonos, no estaban bendecidos con tanta tecnología como hoy, gracias a Dios, teníamos. De tal manera que el profeta Esdras se paraba, leía los pergaminos, y los demás sacerdotes iban reproduciendo lo que iba leyendo Esdras. Y también no solamente reproducían, sino que también explicaban y le daban el sentido de las cosas. Tal es el hecho que este avivamiento de la lectura y del entendimiento de la palabra de Dios, como resultado, nos dice que también lloraron. Lloraron, quizá la mayoría de ellos, porque encontraron muchas de las cosas en las que cayeron. Pero los sacerdotes les dicen: no es momento de lloro, no hay tristeza. No quiere lágrimas Dios, quiere obediencia. Gozaos, porque en este momento, entre 42,000 personas que estaban representadas al pueblo escogido, Dios estaba nuevamente haciendo las paces con ellos. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, ¿qué respondió? ¿Cómo respondió? Imagínense ellos más de 6 horas en el sol. Imagínense ese amén y ese silencio al escuchar la palabra, y que de repente el pueblo dijo: amén. Volvamos al origen, volvamos al pacto, volvamos a lo que nunca debimos haber abandonado. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra.
Si esta iglesia desea un avivamiento a su palabra, tenemos que regresar a la Escritura. No hay vuelta de hoja. Toda iglesia que quiera regresar a un avivamiento tiene que regresar a la palabra. Hermanos, si nuestra teología y nuestro conocimiento de Dios viene de las canciones, estamos perdidos. Y lo digo con mucho respeto, soy una persona que me edifico a través de la alabanza. Pero si tu teología y si tu conocimiento de Dios son de las letras que muchas de las veces no están dentro de un contexto bíblico, te va a pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Hermanos, las iglesias, tu vida y la mía, no hace cosas porque son las que están funcionando, porque son las que están de moda en la calle. Nosotros hacemos cosas y debemos hacer cosas porque son cosas bíblicas. Usted no pertenece al mundo, entiéndalo. Este es el pacto. Cuando usted vino delante de Dios y entregó su vida a Jesucristo, usted hizo un pacto que Él no va a romper. Él no va a romper el momento que usted le entregó su corazón. Pero le puede pasar todo lo que sufrió al pueblo de Israel. Y hoy, en esta noche, en esta tarde, Dios quiere recordarnos que el avivamiento, que el regresar de nuevo, tiene que ser a través de su palabra. No hay vuelta. El capítulo 5, 7, cuando habla de las personas, he escuchado personas decir que esa genealogía de cuántas personas entraron es aburrida. Hermano, no hay cosas aburridas en la Escritura, porque si está en la Escritura es porque a Dios le importa. ¿Me explico? A Dios le importa y por eso quedaron escritas muchas cosas que para usted pueden ser pasadas de moda. Hermanos, volvamos a la palabra, volvamos al origen. Nos hemos desviado. Y no hablo específicamente de alguien en particular. Muchos comportamientos se corregirían si regresáramos a la palabra. ¿Y sabe qué? La mano de Dios estaría con nosotros. No para construir murallas, porque no hay murallas que construir. No para edificar puertas, porque no hay puertas. Pero ¿qué tal su familia? ¿Qué tal sus hijos? ¿Qué tal su esposo y su esposa que todavía no conocen a Dios? Tenemos que regresar al origen de las cosas, porque nos hemos desviado. Si en esta mañana el Señor ha abierto su corazón y le ha mostrado algo importante, no, la idea no es que Dios nos humille con las cosas que presenta ahí cuando dice que nos hemos desviado, tal como cual, como oveja se ha descarriado. Se lo dice porque quiere que usted regrese, porque usted no puede romper ese pacto que hizo con Él, no puede, porque el pacto no depende de usted, depende de Él, y Él no rompe los pactos. Esa es una de las razones por que los matrimonios no deberían de divorciarse, deberían, porque lo hacen. Porque es un pacto frente a Dios, y si Dios, aun cuando lo traicionaron, no rompió ese pacto, cuando menos nosotros que somos imitadores de Él. Pero por la dureza de nuestros corazones decidimos hacer las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y me incluyo, porque si vengo delante de ustedes a decirle las consecuencias de esto es porque hemos vivido en carne propia. Pero bendito sea Dios que así como los 42,630 dijeron amén para restaurar lo que Dios una vez quiso que fueran, hoy el Señor quiere restaurar ese pacto que usted hizo con Él. Volvamos al origen. No importa que perdamos amigos, Jesús es mejor amigo. No importa que perdamos cosas, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Vamos a volver al origen.
Y cada vez que nos toque predicar vamos a decir lo mismo. No estamos para ser exitosos aquí. Estamos para que se predique la palabra de Dios en cada rincón y enseñarla. Si usted espera que venga un predicador elocuente, cuente chistes y les haga salir aquí con una mente motivacional, sí puedo, yo lo puedo, no. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino ha llegado. Ya eso los vamos a llamar todas y cada una de las veces a ustedes. Arrepiéntanse y regresen al camino. No hay mejor camino que el del Señor, el origen de las cosas. Entonemos este canto y vamos a hacer una oración. Padre, ¿quiere ponerse en pie? Así como el pueblo se puso en pie y dijo amén después de que se leyeron los 5 libros de Moisés. Padre, venimos a reconocer delante de ti y confesar nuestros pecados. Tú lo conoces todos, pero nosotros venimos delante de ti a confesar y decirte que nos hemos desviado, nos hemos apartado del corazón de la adoración. Es tu palabra la que nos diste, que nos dio libertad en Cristo Jesús. Es tu palabra la que nos sostiene. Es tu palabra la que seguirá haciendo que Manuel siga una iglesia, porque te pertenece a ti. Podremos irnos, podremos ausentarnos, podremos negar, pero tú seguirás bendiciendo a esta iglesia, porque ella fue fundada en tu verdad. Ayúdanos, Señor, a regresar a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser testigos eficaces, dignos, Señor, de frutos. Por favor, Señor, necesitamos de ti. Nuestros hogares, nuestras relaciones, padres, esposos, necesitan de ti. Necesitamos más de ti. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer de tu palabra. Venimos delante de ti porque sabemos que tú vas a cumplir, Señor, porque estamos arrepentidos. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y alabamos a nuestro Dios. Y reconocemos, y después de haber escuchado su palabra, entendemos que es necesario que regresemos a ese origen, que es necesario que regresemos al origen de nuestra salvación, que es nuestro Dios. Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar. Tú miras mi corazón. Estoy volviendo el corazón en la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Estoy volviendo el corazón en la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Porque reconocemos, Padre, que se trata solo de ti. Porque reconocemos que tú eres el origen de nuestra adoración. Te alabamos, Señor, te exaltamos y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.